buscando. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Estamos en el último de los temas, el número 30 de esta serie que se llamó Religiosidad, el deseo de ser como Dios. Y aunque ya vimos todos los pasajes hasta el capítulo 6, quiero hacer una reiteración porque obviamente quiero que se quede claro el por qué el título. ¿Por qué el deseo de ser como Dios? ¿Qué encierra la religiosidad que nos muestra que es mala, que es perversa? Y me refiero entonces a Gálatas, el capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ya hemos dicho en su momento que no fue una enseñanza apostólica, que no fue un discipulado, que no fue un compartir la palabra, sino que Cristo mismo se le revela y le hace entender. Así como a cada uno de nosotros llega un momento en donde pronto comprendemos qué es lo que está presentando el Señor, lo miramos a Él y lo seguimos. Es el mismo sistema, es el mismo método. Sin embargo, hay algunos que desafortunadamente están todavía con algunos problemas de entendimiento. Para muestra esta historia, se cuenta de un hombre que circulaba por una autopista cuando escuchó el siguiente mensaje urgente: recomendamos precaución por el loco que conduce en sentido contrario. Y entonces este hombre, mirando toda la situación, respondió: ¿un loco? Todos están locos, todos vienen en sentido contrario. Obviamente era él. Aquí el problema es que siempre pensamos que nosotros no somos los aludidos. El problema es que estamos pensando en fulano o en sutano, que debería de aplicársele ese pasaje, esa predicación. Pero la pregunta entonces que tenemos que hacer con sinceridad es: ¿somos también religiosos? ¿Estamos participando también en algún asunto de religiosidad? Quiero presentar dos grandes puntos que espero que resuman el por qué escribí esta serie de 30 mensajes de la religiosidad. Y en primer lugar, comienzo con el primero, que es la religión como decisión humana, como una decisión que nosotros tomamos. Ahora, ya hemos hablado de que toda la raza humana participa en la religión. Todos, aunque no asistan a una iglesia, aunque no estén en medio de un movimiento religioso, si creen en la ciencia, si creen en la política, si creen en la familia, si creen en lo que sea, eso es su religión. Eso es lo que los motiva, eso es lo que los mueve, porque lo que creemos es lo que pensamos de lo que hacemos. Así que todos tenemos esta filiación humana religiosa. Nadie se escapa. Todos tenemos esa naturaleza, podríamos decir. Pero todo tuvo un comienzo. Y me voy a referir a Génesis capítulo 3, versículo 5. Recordando a la pareja del Edén, dice entonces la palabra de Dios: cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Déjeme derribar, por último, uno de estos mitos que a veces tenemos sobre la Biblia. El mito de la inocencia de Adán y de Eva. Este mito ha causado mucho daño. A veces incluso he escuchado a algunos predicadores que insisten en que ellos tendrían la mentalidad más bien como infantil, tan inocente como una persona muy joven, o si acaso como un adolescente. Pero cuando los vemos participando del tiempo que están en el Edén, los vemos plenamente maduros, los vemos como adultos. Así que es un mito. Y todo surge de un término mal traducido del hebreo al griego, al español, perdón. En el capítulo 2, versículo 25, dice acerca de ellos: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El término al que estoy aduciendo es desnudos, que es arón. Arón, que es el plural de una palabra. Pero aquí lo interesante es que esa palabra es utilizada también en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales.
Allí la palabra es Arum, Arum que es singular, es decir, de uno solo. Así que la pregunta es, ¿y cómo debería de traducirse? Para colmo, la raíz etimológica de Aarón y Arum provienen de Aram. Esto se puede verificar en cualquier comentario o en cualquier lugar en donde se vean las palabras originales. Aram, que es sabio o astuto. ¿Cómo se debe traducir? Para colmo, encontramos en la misma palabra de Dios la palabra Aarón en Proverbios capítulo 13, versículo 16, que traduce: el que es astuto procede con sabiduría. Allí está en la Reina Valera contemporánea. Y otras versiones traducen sabio. Así que cuando está traduciendo el hombre y su esposa estaban desnudos, es incorrecto el término. Tendría que ser: el hombre y la esposa eran astutos. Sabían lo que hacían. Es un término mal empleado. Para colmo, para quitarnos totalmente las dudas, encontramos en la versión Septuaginta, que tradujeron los propios judíos del hebreo al griego, cómo utilizan esa palabra y ponen entonces phroneemos. Phroneemos, que proviene de otra palabra que es phronesis, que se traduce como conocimiento o sabiduría. Así que no es correcto traducir que estaban desnudos, porque incluso he escuchado predicaciones y enseñanzas que hablan de la vulnerabilidad, de la perfección, de la santidad de la pareja, que no necesitaba entonces ser revestida. No es así. Para colmo, y todavía hay un dato más, en el capítulo 3, versículos 7 y los versículos 10 y 11, allí también se utiliza la palabra desnudos, pero con otra palabra, eirón, que no tiene que ver con Aarón ni con Arum, eirón. ¿Por qué no se utilizó simplemente eirón en lugar de Aarón? Miren, no sabemos por qué los traductores no se fijan en esto, pero lo que sí alcanzamos a ver es que no estaban desnudos, sino que eran astutos. Sabían lo que hacían. Estaban maduros, estaban plenos en sus capacidades, sabían lo que hacían y por lo tanto, cuando toman entonces de ese fruto, no eran inocentes. Porque si hubieran sido inocentes, no hubieran sido culpables. Claro, simplemente ellos no sabían lo que hacían porque estaban tan inmaduros. La verdad es que ellos eran completamente culpables, porque si hubiera sido cierta la inocencia, el castigo hubiera sido completamente injusto. Y Dios no lo pasa por alto, Dios no lo perdona. ¿Por qué? Porque fue una decisión artera. Fue una decisión plena, bien calculada, bien pensada, y entonces ellos sabían lo que estaban haciendo. Y para empezar, sabían, y estoy utilizando el término sabían de conocer, sabían que estaba mal desobedecer. Por eso Dios se los dijo: el día que comas de ese fruto, entonces ciertamente morirás. Pero ellos deseaban más. Este es el problema de la raza humana. Siempre se desea más. Y aquí nos preguntamos, ¿qué conocimiento codiciaban? Porque dice que en la tentación de este ser astuto, la serpiente, la serpiente que se presenta allí en la palabra de Dios, en capítulo 3, versículo 5, dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Esto fue lo que dijo la serpiente, en el hebreo el Nahash. Esto fue lo que dijo justamente, tratando de enredar el asunto, pero viendo el interés de ellos sobre ese árbol y sobre ese fruto. El conocimiento de ser como Dios. Incluso Dios mismo, en el capítulo 3, versículo 22, ya que se ha consumado esta situación, dice: se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Mire, no es que tuvieran un conocimiento especial y a partir de ahí supieron que era bueno y que era malo, porque lo sabían anteriormente. Lo entendían, sabían que desobedecer a Dios estaba mal.
Solamente necesitaban un aliciente. El aliciente era el que les dijo el personaje más astuto que ellos. Ellos eran astutos. Siempre hay alguien más astuto que nosotros. Y es el que nos invita, es el que nos indilga, es el que nos promueve, el que nos empuja. Y entonces en ese momento demuestran que la pareja tenía otros intereses. Ahora, veamos la escena, veámosla imaginariamente. La escena es que este hombre y esta mujer daban vueltas seguramente alrededor de ese árbol. Lo miraban, les llamaba la atención, seguramente planeaban lo que pudiera funcionar o lo que pudiera significar, hasta que alguien se dio cuenta del interés y entonces se acercó y les promovió una mentira verdaderamente, una mentira en donde ellos compraron aquello que estaban ellos deseando. Ahora, Dios había dispuesto que la pareja podía comer de todo árbol libremente del huerto. Eso no cabía duda. Sin embargo, este mandato era tan importante que incluyó una advertencia para desanimarlos de querer tomarlo, de cualquier tentación posible. Dice al final del versículo 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahora, con todas las perspectivas que estamos poniendo, el hombre y la mujer no son inocentes, son capaces, son astutos, son sabios, podríamos decir, la otra traducción. Y aparte de eso, tienen una clara advertencia de problemas. La pregunta es, ¿y por qué cayó? Se vuelve aún más complicado. ¿Por qué cayó? Dado que estamos viendo que todos los elementos estaban para ¿qué? Impedir todo esto. Sin duda alguna, cuando nosotros estamos viendo esta escena, lo que pasamos por alto es que se está describiendo su posibilidad de decidir. Ellos tienen la posibilidad de decidir. Es decir, que la dieta diaria de la pareja incluía el importante hecho de someterse a Dios obedeciéndolo o simplemente desobedeciéndolo tomando una decisión. Hay las dos posibilidades. Y es que allí surge el libre albedrío. ¿Ha escuchado seguramente de eso? El libre albedrío que lo condicionaba al ser humano en su perfección y que tenía la plena capacidad de tomar decisiones o seguir sometido. Es decir, que cuando hablamos del hombre y la mujer dentro del Edén, ellos son perfectos y en esa perfección se incluye que puedan decidir. Si no podían decidir, solamente eran manipulables, eran predecibles, ellos eran mecánicos en su obediencia y entonces no eran perfectos. Un ejemplo de esto lo tenemos en los niños. Ellos son perfectibles, pero cuando son pequeños, ellos no pueden tomar decisiones. Se van desarrollando poco a poco hasta que llegan a la madurez y se espera que tomemos buenas decisiones. Así que cuando ellos están perfectos es porque simplemente tienen la capacidad de tomar buenas decisiones o también malas decisiones. Aquí lo que es interesante es que sin duda alguna, si ellos no hubieran tenido esta capacidad de decisión, no hubieran sido perfectos. Si ellos no hubieran tenido la capacidad de decidir, no hubieran sido perfectos. Simplemente ellos pueden tomar decisiones por sí mismos y entonces ellos rechazan en ese momento la voluntad de Dios tomando las riendas de su propio destino. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante. La decisión que toma la pareja no fue inocente, fue planeada, fue artera. Ellos sabían que al momento de decidir desobedecer a Dios, ellos tomaban el control de la situación. Tomaban el control de su propio destino, de sus propias vidas. Y aquí está una analogía muy interesante. Este asunto de abrir los ojos y ser conocedores del bien y del mal implicaba tener control propio y no depender de lo que Dios dispusiera de ellos. Pero también decía que iban a morir. Sí, y murieron espiritualmente.
Ellos murieron y perdieron en ese momento la filiación con Dios. De esa muerte estaba hablando. Así que en ese momento ellos aparentemente toman ventaja, parece que las cosas les van a salir bien y arteramente deciden renunciar a la voluntad divina para entonces poder ellos tomar sus propias decisiones. Y es que en conocer o disponer de los asuntos buenos o malos está la implicación de ser como Dios. Yo puedo ser Dios para mí mismo. No tengo que someterme a nadie. Por eso es el título de esta serie. El deseo de ser como Dios. Cuando las personas simplemente dicen, pues yo no me someto ante ningún pensamiento, ni religioso, ni político, ni familiar. Simplemente yo gobierno mi vida. Y esta es la lucha, esta es la actitud humana. Yo no me someto a nadie. Yo soy dueño de mí mismo. Y allí entonces vemos que se convierten las personas en dioses para sí mismos. Yo me controlo. Yo soy el que dispongo de las cosas buenas o malas. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración. No es que la pareja quisiera libertad, porque eran libres. Y eran tan libres que pudieron tomar la decisión. Si no hubieran sido libres, no hubieran podido tomar la decisión. Así que tenían plena libertad. Simplemente lo que querían, no era libertad, querían ser dueños de esos mismos. De ellos mismos, y entonces con esto desafían a Dios. Con esto aprendemos algunas cosas. En primer lugar, el pecado no es un accidente. El pecado es artero. El pecado es un plan. El pecado no es un descuido. Y es que fuimos creados perfectos y por lo tanto fuimos creados responsables. Esta fue la parte que no les explicó la serpiente. La verdad es que sí tiene razón Dios, porque vas a tener una consecuencia. Por esa decisión, por tu plena capacidad de tomarla. Es lo que desoyeron. Es lo que no comprendieron. Y en este caso, el pecado en el griego es amartía, que se traduce como errar al blanco o fallar en la meta. Y esto nos demuestra algo. La religiosidad no es un acto inocente. ¿Han escuchado esa frase que dice, no importa lo que creas con tal de que seas sincero? No importa si estás vestido en tal o cual religión, con tal de que busques a Dios con todo tu corazón y con toda sinceridad. El Señor Jesús dijo simplemente, nadie viene al Padre si no es por mí. Allí está un problema. Así que no es por sinceridad como la gente se salva, porque la realidad es que la religiosidad no es un acto inocente, porque es la primera rebeldía de tratar de salvarse a sí mismo. ¿Dónde surge la primera religión? Surge el huerto del Edén. Cuando el hombre y la mujer se deshacen de Dios y buscan ellos mismos salvarse a sí mismos, como si fueran sus propios dioses. Allí entonces se rechaza la soberanía divina, la gracia de Dios, y cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas, se está haciendo evidente. Vea la escena. Lo que está sucediendo es que los Gálatas habían escuchado del Evangelio, habían creído en la gracia, habían sido salvados, rescatados, y de pronto una voz astuta llegó y les habló al oído y los convenció de que mejor tomaran otro camino en donde ellos mismos se salvaran, donde ellos mismos, por medio de sus obras, fueran mejores, ellos se superaran. Es la misma escena, es la escena del huerto del Edén. Es la escena que se multiplica y se duplica una y otra vez en las vidas de los seres humanos. Esta es la realidad. No tenemos allá afuera gente inocente, gente que no sabe, sino es gente que sabe que arteramente está desafiando a Dios y está desafiando su soberanía.
Con esto entonces quiero cerrar este primer punto con el siguiente pensamiento. La primera religión se dio en Edén. Allí surgieron 3 cosas. Podríamos enumerar más, pero cuando menos se me hacen evidentes 3 cosas. En primer lugar, se dio la primera inconformidad con lo que Dios ofrece. ¿Qué les faltaba? Tenían todo. La mejor de las vidas, el mejor lugar. Sin embargo, estaban inconformes. Querían algo más. Y allí vemos el pensamiento del ser humano. No me es suficiente. Yo quiero más. Yo necesito más. El rico, por ejemplo, cuando tiene dinero, nunca quiere dejar de tener dinero. Quiere más. De tal manera que entonces hasta alguien dijo alguna vez, ¿quién estará más satisfecho? ¿Un hombre con 6 hijos o un hombre que tiene 6 millones de pesos? Obviamente el que tiene 6 hijos, porque el que tiene 6 millones de pesos quiere más, el otro no quiere más. Cuando nosotros vemos esta actitud de que no me es suficiente, ahora entendemos por qué Dios condena a la pareja. Tienes todo, ¿qué más deseas? Ahora con la nueva modalidad de las religiones, en donde ya no aceptan un no de Dios, no vamos a aceptar un no tuyo, Dios. Ahora declaran, reprenden, exigen, porque no les es suficiente. La gente hoy está buscando mejores expectativas, mejores iglesias, mejores lugares. No me es suficiente, yo quiero más. Así que esa actitud puede desencadenar algo terrible. Segunda actitud. En segundo lugar, surge allí también el primer intento de superación personal. Miren, ahora estamos llenos de esos temas. Ahora hay especialistas que hablan acerca de cómo llegar a superarse personalmente, y dentro de las iglesias también. Cómo podemos nosotros ser mejores, más poderosos, más seguros, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres. Un asunto de superación personal. Hoy todos hablan de eso, pero de alguna forma allí está implícito el asunto de lo que Pablo denunciaba. Quieren completar su salvación. Dios no ha hecho todo, y algunos cristianos piensan, bueno, Dios ya me salvó, pero hace falta hacer algo más. Completar la salvación. ¿De verdad se puede eso? Dios nos ha salvado completamente, plenamente. Nos olvidamos del pasaje en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando el apóstol Pablo está allí en medio de esas luchas personales, en donde se escuchan estas palabras: pero bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo, igual como nosotros, quería ser sano, pero escuchó, bástate mi gracia. Ahora, aquí nos preguntamos, con sinceridad, ¿cuántos de nosotros hemos pedido al Señor que nos dé fuerza para soportar? Yo lo he hecho. Pero ¿qué pasa con la estrategia de Dios? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, no en tu fuerza. Es decir, Dios no te quiere fuerte. Dios te quiere débil, dependiendo de Él. Porque los que quisieron ser fuertes fundaron la primera religión, porque ellos querían superarse, porque ellos querían tener fuerza, querían tener control, dominio. Y entonces ellos yerran el camino. En tercer lugar, la tercera de las actitudes es que el primer esfuerzo humano surgió de ahí, independiente de Dios. Espérame, Dios, yo sé que puedes con todo, pero déjame a mí. Yo puedo conmigo mismo. ¡Qué torpeza! Ahora, con esto en mente, ¿aún cree que Dios se agrada de la religión? Definitivamente, cuando estamos pensando que las muchas religiones que se celebran a lo largo y ancho de este mundo parecen de alguna forma agradar de alguna manera a Dios, la respuesta es no. Un rotundo no. ¿Por qué?
Porque la estrategia de Dios es la fe como espera en Dios. Este es el segundo punto. La fe como espera en Dios. Es decir, ¿cuál es la propuesta de Dios? Ante la religiosidad humana, Dios propone la fe como espera en Dios. La propuesta divina que contrasta con la ambición humana de ser como Dios es ser como Cristo. Ellos querían ser igual a Dios, pero Dios propone, no, tienen que ser igual a Cristo. Ahora, aquí sí está captando usted lo fino de este asunto. Cristo es Dios. Que no, esto es justamente lo que buscaban ellos. Vamos a ver la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es romper con el pensamiento religioso del viejo Adán. Ese que, siendo astuto, pensó que era más listo que los demás y tomó sus propias decisiones y funda la primera religión. Pero la palabra de Dios, cuando nos propone el camino de la espera en Dios por medio de la fe, escuche, no es renovando al viejo hombre, no es renovando esta carne, no es mejorando lo que somos, no es superándonos, sino más bien al viejo hombre, en lugar de restaurarlo, hay que eliminarlo. Escuche, porque el viejo hombre no tiene remedio. Esto que somos nosotros está mal, está viciado, tiene las mismas inclinaciones del asesino más terrible que podemos ser nosotros, y entonces no se trata de educarlo, de disciplinarlo, sino se trata de destruirlo, propiamente de matarlo. El Señor Jesús lo dijo de esta forma: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. ¿Para qué vamos a tomar la cruz si no es para matar precisamente a ese viejo hombre que insiste en su religiosidad, que insiste en su comportamiento ruin, en tener el control de su propia vida? Tenemos que crucificarlo. Y escuche, cuando nosotros crucificamos al viejo hombre, solo queda Cristo. Cristo, el nuevo hombre que va a crecer con la renovación de nuestra mente. Voy a explicarle. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, encontramos cómo el apóstol Pablo da una indicación muy práctica de lo que se espera de nosotros. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren, dice que aparte de destruir y negarse a sí mismo, de crucificar al viejo hombre, dice que debemos renovar lo que pensamos. Porque todo parte de lo que pensamos. Si yo tengo en mi mente porquería, me voy a comportar de la manera más soez, más terrible. Pero si en esta mente yo inserto la palabra de Dios, el pensamiento de Cristo, entonces esa renovación de la mente provocará que todas mis acciones cambien. La renovación del entendimiento provoca los cambios. Esto es tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo, en otra parte de Corintios, lo dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué necesitamos la mente de Cristo? Para poder entender el mensaje. Dice el apóstol Pablo, para que sepan ustedes, conozcan la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Escuchen, no podemos entender la voluntad de Dios si no renovamos nuestra mente, si no tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura.
No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Si no tenemos al Espíritu, si no tenemos la mente de Cristo, no comprenderemos. Ahora entendemos por qué muchas personas están sentadas en una iglesia y simplemente no pueden cambiar su vida. Piensan que se trata de domar a la bestia salvaje que somos nosotros. A esa no hay que domarla, hay que matarla. Y hay que cambiar la mente. Hay que renovar el pensamiento para que entonces, de esa manera, nosotros podamos discernir la verdad. Y entendemos algo. Escuche, la nueva criatura puede alabar a Dios estando en Cristo. Porque eso es lo que había dicho el apóstol Pablo. Para que seamos sacrificio aceptable de adoración a Dios, necesitamos ser nuevas criaturas. Ahora, aprenda este concepto. No se puede adorar a Dios si no somos nuevas criaturas. Déjeme poner un ejemplo. Allí en la escritura tenemos en Génesis capítulo 4 la historia de dos gemelos mellizos. ¿Se acuerdan de sus nombres? Caín y Abel. Y los dos llegaron con sus ofrendas. Las dos ofrendas son denominadas minjá. Tienen el mismo valor, pero una fue desechada y la otra fue aceptada. ¿Por qué? Porque uno era un hombre carnal. Es definido Caín como del maligno por el Señor. Pero el otro era un hombre espiritual. Abel era un hombre sincero. Era un hombre con una mentalidad distinta y una actitud distinta. De tal manera que entonces ese adora a Dios y el otro no adora a Dios. A pesar de que somos tan religiosos y hay tantas religiones y hay tantas iglesias, ¿cuántos verdaderamente están adorando a Dios? Solo los que tienen la mente de Cristo. Solo los que son nuevas criaturas, los que tienen la mente renovada. Y aquí se derriba otro mito, el de la santificación. Dios nos está santificando. No. El que está en Cristo ya está plenamente santificado. Porque Cristo no tiene santidad en partes o en niveles. Él es santo. Y cuando Dios nos mira a nosotros, en realidad no nos ve a nosotros. Nos ve a Cristo. Y a Cristo lo ve perfecto. Completamente santificado. Completamente glorificado. Sucedió al principio del siglo XIX, finales del siglo XVIII, que de pronto surgió allí el pensamiento de la santificación. Pensar que podíamos nosotros tomar el control de nuestras vidas y disciplinarnos y matar el pecado que hay en nosotros. ¡Qué mentiras! Alguien ha ganado esa batalla, solamente Cristo. Usted y yo, a pesar de estar salvos, tenemos esa lucha. Dios lo sabía. Por eso nos declara nuevas criaturas. Nos declara nuevas criaturas para que nuestra mente, sin embargo, pueda ser renovada con la nueva realidad de lo que hoy somos. Esa es la renovación. El gran problema de cómo nos comportamos es que no creemos lo que somos en Cristo. Ahora, vamos a una escritura. En 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Se dio cuenta el término cómo se utiliza? Se utiliza en pasado. No dice será una nueva criatura, sino que dice es una nueva persona. Es una declaración total, completa. No está diciendo se convertirá en una nueva criatura si cumple tal y cual lineamiento. Eso es del viejo hombre. Eso es del hombre religioso. Pero el que espera en Cristo, oh sorpresa, está perfecto. Es una nueva criatura. Ya es una persona nueva. ¿Qué necesita entonces? Creerlo. Ahora, dése cuenta, cuando hablamos de fe, a veces nosotros los cristianos pensamos que la fe es al inicio de nuestra vida cristiana. Creemos en Cristo. No, la fe se aplica todo el tiempo de nuestra experiencia cristiana.
Comienzo creyendo y termino creyendo. ¿Y qué creo? Lo que dice Dios. Y si Él dice, soy una nueva criatura, yo digo, amén, lo soy. Y por lo tanto mi mente se renueva. Y entonces empiezan a ver los cambios. Aquí la pregunta es, ¿y cómo podemos creer? El apóstol Pablo también nos responde en Colosenses 3, 9 al 10. Dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, se da cuenta que está hablando en pasado, que se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador. Otra vez, ¿cómo se renueva o cómo obtenemos la mente de Cristo? Renovándonos en conocimiento. ¿Saben qué estamos haciendo hoy? Estamos renovando nuestro conocimiento. Porque ayer no sabíamos esto. Hoy ya lo sabemos. Y por lo tanto, por saberlo, nuestra mente se va moldando de otra forma. Va cambiando los asuntos y de esta forma entonces nosotros vamos conociendo. Porque para creer hay que conocer. La fe no se trata de creer en lo que no podemos conocer, sino que lo que nosotros podemos conocer, en eso creemos. Cuando nosotros conocemos la bendita palabra de Dios, conocemos la bendita persona de Cristo, en ese momento nos exponemos a la revelación y Cristo se presenta. Cristo nos enseña, Cristo nos hace entender. Escuchen, yo he tenido mucha gente delante de mí. Y puedo ser buen o mal maestro, pero en realidad, para que comprendan, no se trata de mi predicación, se trata de la revelación de Cristo a sus personas. De pronto, abren los ojos y dicen, ya lo entendí. Cristo se reveló. Igual como le sucedió a Pablo en el camino a Damasco. Lo mira y cree. Se revela Cristo en ese momento, se da a conocer. El término que utiliza Colosenses 3 cuando dice se renueva en conocimiento, esa palabra renovar es sustituir. Es decir, sustituir lo viejo con lo nuevo. Es quitar lo que no sirve y poner lo que ahora somos, el nuevo pensamiento. Antes religiosos, llenos de esfuerzos, llenos de luchas, llenos de superación. Ahora viene el pensamiento nuevo que dice, espera en Cristo. Espera en Cristo. No te adelantes, espera en Él. ¿Pero qué voy a hacer? Y Cristo dice, nada. Espera en mí. Yo te diré qué hacer. Yo te diré qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que conocer. Así que esta sustitución de lo viejo por lo nuevo, en ese momento no es mejorar a la vieja criatura, no es superarse, es destruirlo poco a poco por medio del conocimiento de nuestra mente. Es conocer a Cristo. Ahora, dése cuenta de lo imperioso y lo urgente que es conocer esto. Entre más tiempo tardemos en conocerlo, más tardaremos en renovar nuestra mente. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora déjeme ir a este último subpunto. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? La sabiduría es Cristo. La sabiduría es Cristo. Tenemos nosotros en nuestras Biblias un libro que se llama Proverbios. Y me encanta Proverbios porque está lleno de consejos, está lleno de preceptos maravillosos y nos enseña que es una metáfora personalizada de Cristo. Es decir, allí está Cristo. Está personalizado como la sabiduría, pero es Cristo. Y usted puede leer el libro de Proverbios esta semana y dice que Él es el medio para construir todas las cosas como nuevas. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo se revela a Dios? ¿Cómo conocemos su sabiduría? Por medio de dos cosas. En primer lugar, lo conocemos por su voluntad soberana. Él es Dios. Lo que no respetaron a Daniel, por sentirse más listos, por sentirse más astutos o más sabios. Miren lo que dijo Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor en Daniel 4:35, un hombre aparentemente impío, dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él.
Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Mire quién lo está diciendo. A él le fue revelado. Y entiende lo que muchas veces la gente no quiere aceptar. Dios hace lo que quiere y ocurre lo que desea. Hoy tengo que decirlo de esta forma. Nosotros estamos sentados aquí porque Dios lo definió así. Y también tengo que decir con tristeza, los que no están aquí, también Dios lo definió así. Dios no se frustra jamás. Se cumple su voluntad en lo bueno y en lo malo. Pensamos que Dios está ajeno en lo malo. Pues no. Se está cumpliendo su voluntad. Es soberano. Y esto lo entiende entonces Nabucodonosor. Nosotros tenemos que entender que aquella ilusión, esperanza que tenemos, se va a cumplir solo si está dentro de los planes de Dios. Si no está dentro de los planes de Dios, Dios no nos sanará, no nos ayudará, no cambiará la persona, porque es su voluntad. Tendrá su tiempo. Es su voluntad soberana. Pero en segundo lugar, y más sorprendente, es su voluntad redentora. Dios buscó redimir al mundo, salvar al mundo. ¿Y cómo lo hizo? Encarnándose. El misterio más maravilloso que tenemos los cristianos. Dice en Juan 1:3, léalo conmigo en voz alta. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra que existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. El término la palabra en el griego es logos, que se puede traducir como palabra o verbo o también como sabiduría. Ya sabemos de quién está hablando. En el principio, la sabiduría, la palabra, el verbo o Cristo estaba con Dios y Él mismo era Dios y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Es interesante que el término utilizado en el Antiguo Testamento cuando se da Génesis capítulo 1 para crear las cosas es dabar, que traducido es palabra. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y Dios dijo, sea la tierra, y Dios dijo, sea la palabra, la sabiduría, el verbo, Cristo. Cristo estaba allí. Cristo era la sabiduría de Dios, y en un momento dado, esa sabiduría de Dios se encarnó. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra, por medio de Logos, por medio de Cristo. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Mire esto maravilloso. El Padre se expresa o se revela por medio de Cristo. Y escuche, todo lo que ven nuestros ojos, incluso nosotros mismos, es una expresión de Cristo. Todo el tiempo estamos mirando a Cristo. Toda esta creación fue creada por medio de Él y para Él, para dar un solo mensaje. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el rey. Ese verbo, esa creación, hablaba del que había de venir, del Cristo. Ahora, mire cómo lo revela Juan 1:14. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¡Qué sorprendente! Los discípulos y los apóstoles lo tenían frente a Él. Lo podían tocar, lo podían ver. Lo que antes parecía como que teórico,
parecía imposible de lograr mirar a Dios, Cristo lo encarnó. Cristo lo hizo evidente, lo hizo físico, lo hizo material, porque la palabra se revela como una persona. Ahora los discípulos lo pueden ver, pero no solo ellos. Escuchen. Si nosotros, por medio de los ojos de la fe, vamos a su escritura y a su revelación, también lo vemos. Y creemos en Él. Ahora nuestros ojos se abren. Ahora entendemos por qué la revelación no es conocimiento. No se trata de algo que les pueda yo enseñar, sino es Cristo revelándose a cada uno de nosotros. ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantos pensamientos? Desafortunadamente, porque a veces se insiste en enseñar carnalmente lo que es espiritual. Lo espiritual se entiende espiritualmente. Se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Déjeme concluir entonces. Por supuesto, no estoy esperando que con esto queden todas sus dudas en paz, sino que estoy generando, por supuesto, ansiedad para que vayamos a buscar. Necesito saber más, así como vivo yo, todos debemos de vivir. Necesito comprender más, pero déjeme concluir temporalmente esta serie ya de 30 temas. No es ser como Dios. Ellos buscaban el conocimiento, pero el conocimiento verdadero se halla en Cristo. No es ser como Dios, es ser como Cristo. Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Lo que ambicionaron los religiosos de todos los tiempos, irónicamente, solo se logra por medio del plan divino revelado en una persona, en Cristo. Adán y Eva se equivocan. Eran muy astutos, eran muy sabios, igual como todos los religiosos del mundo, que piensan que a nadie les enseña nada. No se esperaban que Dios ya tenía el plan, pero solamente era por medio de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice a los corintios, estas cosas les parecen locura a los griegos, que buscan información, buscan conocimiento, y los judíos que buscan señales. Pero Cristo se revela por medio de la locura de la predicación. La revelación de Cristo. Allí miramos a nuestro Cristo. Allí está nuestro Señor. Y en lugar de abrir estos ojos materiales, los cierro y abro los ojos del corazón y digo, sí te veo, Señor. Te percibo todos los días. Te alcanzo a ver todas las noches junto a mí. Es reconocer nuestra equivocada rebelión y esperar en Dios. Lo que nunca hicimos, lo que siempre estorbamos. Dice por aquí un dicho mexicano, el hombre propone y Dios dispone. Y todavía alguien le añadió, y llega el diablo y lo descompone. Dios dispone. Nos gusta o no nos gusta. Que Dios disponga a Cristo para nosotros. Esa va a ser nuestra oración siempre. Señor, déjame ver a tu Hijo, a Cristo. No quiero conocer otra cosa, dijo el apóstol Pablo, sino a Cristo y a este crucificado. Todo lo demás, el demás conocimiento, lo tengo por basura, por pérdida, con tal de conocer las excelencias del carácter de Cristo Jesús. Padre, te agradecemos porque abres los ojos de quienes a veces no lo esperan. Tanta gente buscándote por sus propios medios, por su propia religiosidad, por su propio esfuerzo humano, teniendo el fiasco de no encontrar nada, sino encontrarse a sí mismos como dioses para ellos, tomando su propio destino. Pero quisiste
que los que son como niños fueran abiertos sus ojos para ver a Cristo en todo su esplendor y hermosura. Permite, Señor, que lejos de la lucha diaria que tienen todas las personas, nosotros estemos descansando en el bendito Salvador Cristo Jesús, dejando que se revele en nuestras vidas, mirándolo y llenándonos de asombro. Te bendecimos, Señor, porque sin duda alguna esto lo ocultaste de los sabios y de los entendidos para revelárselos a los que son como niños. Gracias, Dios, por el regalo de la salvación. Te pedimos, Señor, que ayudes a renovar nuestra mente. Ese es el único trabajo, por medio de tu revelación, para que entonces seamos como Cristo y Cristo se ha formado en nosotros. Nos ponemos en tus manos, agradeciéndote, Señor, porque lejos del esfuerzo y de la lucha, tú nos pides esperar en ti. Gracias te damos por tu amor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.